Estamos como siempre con mi cartera, hoy con Diego Fernández Elices, es director de inversiones en AIG Banca Privada. Don Diego, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Encantado de estar contigo. Parece que llevamos unos días de relativa calma en los mercados. Hoy una de las principales citas del día era escuchar a Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo. Tampoco ha sido ninguna sorpresa el mensaje. Parece que están garantizados o asegurados esos 25 puntos básicos en la reunión del próximo mes de julio, pero sí que hemos notado que ha cambiado o ha elevado, mejor dicho, un poco el tono del mensaje, diciendo que van a hacer lo necesario para anclar las expectativas de inflación cercanas al 2%. Lo tiene difícil, claro. Bueno, lo tiene difícil para los próximos trimestres. Ya veremos cómo de difícil lo tienen en largo plazo. Desde luego yo creo que el 2% queda lejísimos y hoy no estamos hablando de eso, ni mucho menos. Pero yo destacaría también el compromiso de Lagarde con el crecimiento. Y yo creo que ha vuelto a insistir en que ha quitado importancia a la posible recesión y ha mostrado cierto compromiso con el crecimiento, y posiblemente podemos leer de sus declaraciones que va a estar cuidando también la fragmentación, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el discurso de Lagarde es un poco en línea con lo que hemos visto de la FED la última semana, y es que sí, la prioridad absoluta es combatir la inflación, pero no se olviden ustedes de que también vamos a tener un ojo puesto en el crecimiento, y esto es lo que, en mi opinión, está minimizando en la mente de los inversores el riesgo de quedarnos con lo malo de los dos escenarios. Entonces, bueno, creo que el mercado empieza a entender que va a haber un problema de crecimiento. Ya lo entendía, y de hecho probablemente estemos poniendo en precio una recesión, ¿no? Pero entendemos que si no hay crecimiento y vamos a una recesión, la subida de tipos no será tan fuerte como se preveía al principio, ¿no? Y se empiezan a deshinchar las expectativas de subidas de tipos para los próximos trimestres, no desde luego en el corto plazo. Y esto, pues el mercado está tomando con cierto optimismo. Deja de ser un mensaje algo ambiguo, Diego. Digo, claro, nuestro compromiso con el crecimiento, pero al mismo tiempo tenemos que bajar la inflación como sea. Es un poco como dicen, soplar y sorber la sopa al mismo tiempo, ¿no? Sin duda. Pero esto, aquí la gran pregunta es el 2% ¿cuándo? ¿Cuándo y medido de qué manera, ¿no? Porque sin duda vamos a seguir teniendo varias, yo diría que muchas lecturas mensuales que nada van a tener que ver con ese 2%, ¿no? Estamos ya hablando de 2014 para aterrizar cerca de, perdón, 2024 para aterrizar cerca de esos niveles, ¿no? Por lo tanto, bueno, el tiempo dirá si el mercado va efectivamente enfriando las expectativas de inflación y vamos viendo lecturas que confirman que podamos haber hecho pico, y no es lo que parece hoy, pues los bancos centrales podrán ser algo más flexibles que si seguimos viendo una tras otra lecturas por encima de la anterior. Las condiciones económicas en Estados Unidos y en Europa son claramente distintas. Aquí en Europa tenemos además exposición directa al conflicto, a la guerra en Ucrania. Parece que el Banco Central Europeo sí que está más centrado en el crecimiento. Es que van un poco cada uno por un lado, ¿no? La Reserva Federal sí que parece que está convencida de que el objetivo, la prioridad número uno es la inflación. Aquí parece que en Europa es más bien el crecimiento. Absolutamente. Yo creo que esto tenemos que fijarnos en la FED. Europa va por detrás y, nos guste o no nos guste, el Banco Central Europeo no tiene la capacidad de manejar sus tipos con independencia absoluta, sin mirar al otro lado del Atlántico y sin mirar a qué está haciendo la FED. Y en ese sentido es que el desglose de la inflación todavía es muy diferente. Sin ninguna duda, la inflación en Estados Unidos es algo más estructural que en Europa. Y vemos dos componentes estructurales como los salarios y el residencial o los alquileres, que en Estados Unidos pues han repuntado de forma mucho más fuerte, ¿no? Por lo tanto, el argumento de que esto quizás se podría empezar a deshinchar en Estados Unidos es sin duda más frágil que en Europa. En Estados Unidos empieza a calar además el mensaje o la expectativa de que la economía se enfriará hasta el punto de llegar a una recesión, pero de momento el mercado contempla una recesión suave. ¿Coinciden ustedes con ese escenario? Sí, yo creo que ese es el escenario razonable, ¿no? Y es el escenario, sin ninguna duda, con mayor probabilidad. Lo que pasa es que existe un escenario adverso y al final, para gestionar carteras y tomar decisiones, pues todo depende de qué probabilidad queramos asignar a ese escenario adverso, porque sin ninguna duda el resultado puede ser peor que una ligera recesión. Yo creo que hoy,
con el consumidor como está, con el punto de partida tan positivo de la economía, con las compañías todavía teniendo muy buenos resultados, balances sólidos y negocios en general que han estado hasta ahora bien protegidos, es el escenario razonable. Entonces, yo el ejercicio que suelo hacer a la mayoría de las... Vamos ya a la parte más práctica. ¿Cuáles son los mejores estilos de inversión o las mejores estrategias durante una desaceleración económica o una recesión? Pues hoy tenemos una situación muy particular, porque históricamente lo que entendemos que es la estrategia adecuada ante una recesión suele basarse en que en las recesiones bajan los tipos de interés. Y hoy estamos en una situación absolutamente opuesta. Vamos hacia una recesión con tipos de interés al alza. Y en mi opinión eso cambia mucho el panorama, porque los negocios tradicionalmente ligados a consumo estable, la pura renta variable, etcétera, que suelen ser buenas coberturas ante recesión, porque son aquellas compañías que defienden de verdad sus beneficios y ven que apenas se ven perjudicados por el entorno recesivo, esta vez podrían funcionar peor. Por lo tanto, yo creo que es mucho más importante que nunca ir compañía a compañía, sector a sector, y posiblemente lo que funcione esta vez sean estrategias un poco más lo que llamamos barbell, ¿no? Equilibradas, o sea, componer una cartera equilibrada con dos extremos y no estar todo en el centro, ¿no? En este sentido, siguen teniendo importancia, yo creo que las materias primas, puede que el sector financiero tenga algo que decir, y en contra en lo que ha pasado en ciclos anteriores, es posible que el crédito tenga buen comportamiento si la recesión no es muy profunda, porque en este entorno de tipos al alza pues vamos teniendo mejores rentabilidades para el crédito, y hoy ya se pueden construir carteras con rentabilidades bastante atractivas a vencimiento, manteniendo una calidad razonable y de nombres que en un entorno de ligera recesión podrían aguantar bien. Sí, verdad, parece que esa visibilidad en el mercado de renta fija es mejor que en el mercado de renta variable, al menos ahora mismo, en estos momentos. Sí, yo creo que el escenario de renta fija hoy, en mi opinión, cotiza un escenario más negativo de lo que todavía cotiza la renta variable. Es cierto que tenemos que evitar el riesgo de caer en la complacencia. Si viene la recesión, los balances se pueden deteriorar de una manera muy rápida y quizás la mora y los defaults dispararse a un ritmo algo más acelerado de lo que hemos visto en otros ciclos, porque el punto de partida de los tipos de interés es tan bajo que una pequeña subida puede tener mayor impacto, ¿no? Por lo tanto, nosotros hoy sí que creemos que el crédito está descontando un escenario más negativo, hay oportunidades muy atractivas, pero va a ser una recuperación pausada, de ir capturando poco a poco esa rentabilidad de vencimiento que nos ofrecen hoy los bonos. No va a ser una recuperación en V, y por eso pensamos que hay que ir construyendo carteras, pero no ha llegado el momento de salir agresivamente a comprar en el mercado, sino que es ir poco a poco construyendo carteras que serán la gasolina para los próximos años, pero no toca llenar hoy el tanque. Recuerdo perfectamente hace ya algunas semanas, incluso meses, le preguntó cuál podría ser el mayor error que podían estar cometiendo los inversores, y usted me decía, el mayor error es no estar invertido. ¿Cuál cree que es ahora mismo el mayor error que puede cometer un inversor en este escenario tan complejo en el que nos movemos? Más que no estar invertido, yo diría estar fuera de su perfil de riesgo. Yo creo que la semana pasada es un recordatorio de que existen riesgos al alza y a la baja. El inversor tiene que tener una gestión activa de su patrimonio, pero no es todo o nada, ¿no? Yo creo que hoy un inversor agresivo no debe estar fuera de mercado de manera contundente. Sí que puede estar reservando algo de presupuesto de riesgo, pero yo creo que el mayor error es tomar decisiones emocionales en momentos no adecuados. Entonces, marquémonos una estrategia, una dirección a seguir e implementémosla de manera progresiva, porque acertar exactamente en el día bueno o malo de mercado es igual de grave o sea, tienes las mismas probabilidades de que sea exactamente el día malo, y por eso creo que hay que tener una estrategia de largo plazo, tener un perfil de riesgo correctamente analizado y asesorado por profesionales, implementar esa estrategia. A lo mejor el ejercicio resultante de esto hoy es decir, no he tolerado la volatilidad de mi cartera, no soy un inversor tan arriesgado como pensaba, debería dar un paso atrás. Esto no es descartable,
pero intentemos abstraernos de la situación particular de mercado y pensar más en nuestro perfil de riesgo de medio y largo plazo. Quería preguntar también, para finalizar, por un segmento muy concreto de la inversión ESG o ASG. Estamos viendo cómo está saliendo el dinero de este tipo de fondos y cómo están aumentando pues, la exposición en las propias materias primas que no cumplen para nada ese tipo de criterios. Incluso hace unos días uno de los grandes inversores, Warren Buffett, redoblaba su apuesta o su exposición por materias primas y en concreto por el mercado del petróleo. ¿Cuánta inversión ESG debería tener ahora mismo en cartera un inversor? Pues gracias, Fernando, por contestarte un poco evadiendo el número exacto, ¿no? Pero es que yo creo que antes deberíamos definir exactamente qué es ESG, ¿no? Porque nosotros tenemos un fondo que es artículo 8 de SFDR, es decir, no es un fondo sostenible, pero es un fondo que integra todos los factores de sostenibilidad en su proceso de inversión y tiene mucha energía. Entonces, puede ser ESG por taxonomía, es decir, que hay alguien que te pone una etiqueta a un sector y te dice que es sostenible y que no, pero puede ser también un fondo sostenible por tu forma de hacer las cosas. Y yo creo que el diálogo activo de las compañías respecto a factores sociales, medioambientales y de gobierno corporativo es absolutamente relevante. La sostenibilidad, en mi opinión, ha venido para quedarse, pero creo que no debe ser entendida como yo no invierto en energía o en petróleo, sino que invierto en petróleo en aquellas compañías que están haciendo la transición, que están produciendo de una manera más sostenible y que son más sensibles a estos temas, ¿no? Entonces yo creo que lo que no creo es en un screening negativo de rechazar cosas directamente por no ser sostenibles, pero ya incluso como inversor que solo buscara la sostenibilidad, que no lo soy, la verdad, pero creo que el mundo lo cambiamos mejorando las cosas que tienen un impacto más negativo y haciendo que su impacto negativo sea decreciente y no simplemente comprando lo que hoy ya tiene un impacto muy positivo o es muy verde, digamos, ¿no? Entonces, bueno, estamos en proceso de transformación de todo esto, son conceptos todavía muy nuevos, pero los últimos giros regulatorios van a favor de que lo sostenible no va a ser solo lo que esté en determinados sectores, sino que con minimizar el impacto negativo, el impacto adverso, ya estás haciendo cosas y el diálogo activo con las compañías irá ganando protagonismo. Por lo tanto, ¿cuánta sostenibilidad debemos tener en cartera? Yo creo que depende de la concienciación y del horizonte temporal de cada uno. De largo plazo yo diría que mucho. De corto plazo la respuesta es más complicada y quizás puede que haya sectores que no se consideran sostenibles que sean todavía atractivos. Pero las compañías ganadoras dentro de esos sectores son las que hagan las cosas bien en términos de sostenibilidad. Por lo tanto, yo creo que sostenibilidad mucha, pero de la manera adecuada, que consume más recursos de análisis y es más complicada de implementar. Es verdad que muchas veces nos movemos en los extremos, blanco o negro, contaminante o sostenible, ¿no? Y hay veces que evidentemente no es ni blanco ni negro, y otra gama de colores y de grises. Diego Fernández Elices, director de inversiones en AIG Banca Privada. Es un placer como siempre, muchísimas gracias, un fuerte abrazo, que vaya bien la semana. Hasta la próxima. Gracias, Fernando. Un abrazo. 12:25, tranquilidad, sin novedad en el frente bursátil, tampoco hay demasiado movimiento en los bonos. No es que Christine Lagarde haya movido mucho los bonos, pero desde luego sí que ha dado más de un titular. Enseguida lo vamos a comentar en Momentum de la economía y los mercados. A continuación con Gonzalo Lardíez de Anbank y con Ismael García Puente de Mafre Gestión Patrimonial.